Buenos días a todos. Si esto lo están viendo por la mañana, si lo van a ver tarde o noche, ya cambiaremos tarde o noche. ¿Cómo están todos? La verdad es que un placer nuevamente desde la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, específicamente la Cátedra Vegetación 2. Estamos transitando este ciclo de encuentros con hacedores de paisaje. Esto es un encuentro que obviamente surge a partir de la nueva vida que nos dio la pandemia y cómo hacemos para que la vegetación sea más familiar en nuestra profesión. Entonces, de algún modo, generamos este espacio y fuimos invitando diferentes profesionales que, si ustedes quieren ver hasta ahora, creo que tenemos 5, 6 o 7, ya perdí la cuenta, de profesionales, excelentes profesionales en nuestro canal de YouTube de VG2. Así que, bueno, y por otro lado, darles las gracias primero a nuestro invitado especial del día de hoy y a todos ustedes que se unen. La idea es que van a estar conmutados para la conversación de hoy. Si hay alguna pregunta la ponen por escrito, ningún inconveniente, se la haremos a nuestro invitado, y si no hay tiempo para terminar en hacerla hoy, después se hará hacia adelante con la respuesta que demos por escrito. Así que, en principio, los estudiantes de la cátedra son los que van a tener el micrófono abierto, pero esto no quita que todos pueden participar en esto. La modalidad es, yo no presento al invitado, es como tomar un café en el living de casa con el profesional, con lo cual yo ya le doy la palabra a Nacho para que nos cuente él mínimamente, porque si nos va a contar mucho de su historia, se nos va a ir de ahora. Tiene mucha trayectoria él en este campo, así que, pero en principio, bueno, mil gracias a ustedes por estar ahí, gracias a los estudiantes, gracias Nacho, así que dale, adelante. Me tengo que presentar. Eso es, y un poquito. Un poquito. Bueno, yo soy Ignacio Ongeden, yo estudié la misma carrera, bueno, los que son alumnos, yo estudié la licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje hace bastante, ya se me caen los años, creo que estoy viejo. Después, ¿qué más? Aparte, bueno, me recibí creo que 2003, 2004, me falta la bendita tesis, pero bueno, eso es otra asignatura. Y aparte de eso, yo vengo de una familia de viveristas, yo vendría a ser sexta generación de viveristas, del vivero Van Heden, que hoy por hoy estoy a cargo del vivero junto con mi hermana, en Mar del Plata. Y hoy mi vida pasa entre lo que hago de planificación y diseño, más el manejo y la planificación propia del vivero, de la producción y todo eso. Eso es un poco de lo que me ocupo. Y después, aparte, también trabajo como asesor tengo 2 grupos, soy asesor de 2 grupos Crea Jardín, y después asesoro bastantes campos y eso, privados y esas cosas, emprendimientos y un poco de todo. Así que muy no bien. sé qué más. Y nada, y la verdad, para nosotros es un placer, incluso las veces que nos has recibido a los estudiantes de la carrera en el vivero, que creo que vos, Fede, fuiste, ¿no? También, como si Fede, Luchi, acá tenemos 2 que visitaron, de la posibilidad que nos diste de como profesionales, acceder a plantas que tardarían varios años de uno poner en un jardín, en un parque, si no hubiera sido por el trabajo que es la sexta generación que tiene el vivero. Así que, buenísimo. Chicos, a ver, ¿quién larga la primera pregunta? Yo, hola, ¿cómo estás? Sí, Ignacio, ¿cómo te va? Yo soy Diana y me da mucha curiosidad y quería preguntarte, ¿qué diferencia hace para un paisajista tener el tema productivo un poco más presente en su cotidiano, o acercarse a la vegetación también desde ese lugar, que por ahí a nosotros en la carrera, no sé, el tema productivo no se trata tanto, está más como para algunas tecnicaturas o para agronomía, digamos, y desde donde podríamos nosotros empezar a hacer como ese acercamiento, ¿no? Sí. Hola, Diana.
A ver, ayer lo hablábamos justo con Vero y eso. El estar en la producción te hace conocer los árboles o las plantas desde otra perspectiva. Ya no solamente del aspecto estético, que es importante, sino desde la parte de cómo se propaga o cómo se reproduce. Y eso es lo que te ayuda también después, tanto en el empleo, en el proyecto, como después en el manejo posterior. ¿Entendés? Porque si vos sabés cómo se cría la planta o cómo se produce, eso después te ayuda a seguir el manejo de los árboles. No sé si se entiende un poco. Y después, sí, estar todo el tiempo en contacto con plantas y en producción también lo que te hace es te amplía, obviamente, te amplía mucho más el abanico de especies que podés utilizar o que conocés. Eso a mí es como, nada, y también te amplía mucho más el horizonte. Entonces, a mí particularmente en mis proyectos a veces, y cuando los chicos que plantan para mí lo ven, yo no es que me divierto, pero me gusta cambiar las especies que uso en un jardín o en otro. Yo hago principalmente siempre espacio privado. Y me gusta ir probando especies nuevas o especies ya que se usaban antes, y trato de que todos mis jardines en lugar no tienen ciertas plantas típicas, pero después yo voy, esta semana estaba con una planta y la metí en ese jardín, y en el otro jardín puse otras cosas, y es como que busco, porque me parece que es la mejor manera de aprender y de innovar, y todo tenés que aprender a usar las plantas en eso. No sé si te contesté ahí, pero es una herramienta más para manejarlas, saber cómo se reproducen las plantas. Y después el manejo también, porque en el vivero que las podás, que no las podás, y eso vas viendo cuando la podás cómo reacciona, cuál reacciona mejor, y eso sabés si la podés podar más o la podés podar menos. Y hay un montón de otras cuestiones técnicas que ves en el... Sí, ahí. ¿Y cómo te podés acercar en eso? Eso es difícil. Pero es ser un poco inquieto y buscar un poco la historia, no solamente el aspecto estético de la planta, cuánto crece y todo. Es importante saber cómo se reproduce a veces, y no quedarte solamente si es por semillas, por esqueje, pero a veces, viste, ahí cuando son injertadas, saber sobre qué se injerta te ayuda también a saber qué raíz tenés en relación a lo que tenés arriba, porque no siempre se injerta la misma especie. Hay un montón de otras cosas, y eso es un poco también investigar y leer, ¿no? Sí, me parece que por ahí vamos. Gracias, Nacho. ¿Quién más, chicos? A ver. ¿A quién ¿Qué tenemos? tal? ¿Cómo te va, Ignacio? Acá Mariano Campillo, bueno, estudiante de la carrera, es ex estudiante de Ingeniería Agronómica. Estoy sin cámara porque no me funciona, lamentablemente, lo lamento. Pero bueno, nada. Tranquilo. Eso, quería consultarte. ¿Has podido de alguna manera aplicar a tus tareas más bien vinculadas a la producción el pensamiento proyectual, pensamiento de diseño, digamos, esta estructura quizás, esta estructura o forma de pensar del diseño a tus emprendimientos productivos? No sé si fui claro. Sí, es un poco complejo hacer ese pasaje. Lo que sí me sirve mi formación, porque yo vengo de una formación más del diseño, obviamente, que de la parte productiva, como si fuera un ingeniero agrónomo. Lo que me sirve es que yo veo las plantas con un fin estético. Entonces, a veces lo que hacemos es en la elección de las especies o el manejo de las especies con esto, en ese aspecto me ayuda. Pensar la planta como un elemento de diseño. Es muy distinto a quizás un ingeniero agrónomo o alguien que ve la planta con un fin más productivo. Entonces, ahí es la combinación perfecta que yo hago el balance. Y después también me sirve muchísimo, como la gran mayoría de nuestros clientes son también profesionales, me sirve muchísimo para poder interpretar qué es lo que el cliente busca a veces de una planta y hacia dónde, y también me sirve para pensar hacia dónde puede ir el mercado de acuerdo a las tendencias de diseño, porque en las plantas hay modas igual que como en todo. Entonces, esa área de diseño, de planificación, lo que me ayuda más es en ese aspecto, en ver hacia dónde va el mercado, hacia dónde podría llegar a ir y ir innovando, porque la verdad que no es que hay muchas especies nuevas, pero el mercado es muy chico, entonces no la demanda. Entonces,
lo que hacemos es innovar en cuanto a manejo y hacemos plantas como si fueran un plátano, en lugar de un solo tronco, un plátano de 3, 4 troncos, que vendría a ser un plátano como arbustivo, y así, digo, el plátano como un extremo, pero hay un montón de especies que estamos manejando de ese modo, y eso viene de mi formación del lado del diseño. Y, perdón, me pregunto. Sí, dale. Por ahí, desde la articulación del predio, yo muchas veces pienso, como me interesan los sistemas productivos, más allá del diseño, en aplicar el diseño de alguna manera a la estructuración por ahí de los sistemas productivos. Digo, por ejemplo, organizar los espacios de tu vivero de alguna manera específica, la visión quizá más de estructuración, aunque suene redundante, de los espacios, quizás algo por ahí. Está bien, lo que pasa es que a mí en esa etapa ya me toca trabajar sobre algo ya establecido. Mi padre empezó mi abuelo en la Argentina, ¿no? Pero mi padre, que fue el anterior, ya el vivero ha cambiado a lo largo de estos años en función de la productividad. Y yo hoy no tengo mucho margen porque tengo una superficie no acotada, tengo un vivero grande, pero no puedo innovar mucho porque tengo espacio limitado y yo tengo plantas, ¿cómo se llama? Yo tengo cosas que estoy plantando ahora que las voy a tener en el vivero quizás 20 años más para que se vendan. Entonces yo hoy estoy vendiendo cosas que plantaron hace 20 años también, porque yo vendo plantas grandes principalmente en el vivero. Entonces, en ese aspecto no tengo mucho margen para innovar y nada, porque está todo, los que estuvieron en el vivero ya está todo demasiado prolijito y organizado y alineado y nada, a veces cambiamos un poco una distancia de plantación, achicamos o agrandamos, pero la verdad que está todo, al ser un vivero de plantas grandes, esto se arrancó hace ya casi 40, 45 años, entonces es todo un proceso que los tiempos, por lo menos en los árboles, son mucho más largos de producción, porque yo para poner algo a la venta son 5 o 6 años, entonces son procesos muy largos y los cambios llevan tiempo en llevar práctica y también ver el resultado son 5 o 6 años para ver si funcionó o no funcionó, entonces eso también te hace que no te tires tampoco a innovar demasiado, porque si ya funciona de esta manera, son muchos años que podés llegar a perder de producción también. No sé si ahí fue un poco más por el Bien. Perfecto, sí. Muchas gracias. A ver, ¿alguna más? Mientras tanto que piense alguien. Che, Nacho, ¿y cómo los atraviesa el tema de las nativas a ustedes? Las nativas, bueno, yo tengo un amor-odio con el tema de las nativas. Yo también. Sí, creo que ya lo hemos hablado. Nosotros producimos algo de nativas, los que crecen acá, principalmente los que son más árboles. En una época teníamos algunas más de... A ver, hacemos los árboles y que no tienen ya espinas, porque por el tema del manejo lo que tenía espinas era muy complicado. Tuvimos espinillos y todas esas cosas, pero tanto el manejo, sí, tanto la sacada de la planta como el manejo después, cuando podás se te cae y tienen las espinas son gruesas, te pisaban la rueda del tractor. Y después también hay un tema, no hay demanda de ese producto. Entonces yo hoy planto 200 jacarandá, yo sé que vendo 200 jacarandá, pero si planto 200 o 300 espinillos no los voy a vender. Entonces eso también es... O sea, no te está, digo, es muy buen dato este que vos decís, porque en realidad hay toda una movida, como ya sabemos todos los que estamos acá, ya conocemos ese tema, y más allá de lo que vos decís del beneficio, no, porque el tema de la espina es un tema que modifica bastante, pero no hay como, digamos, demanda. Entonces, definitivamente, vos no te podés poder producir algo para vender en 5 años eventualmente, cuando el público no te lo está pidiendo, ¿no? Porque el público es el paisajista que vos tenés, vos no vendés al público general. No, bueno, sí, yo vendo al público general, pero el público general es demanda uno, el paisajista tampoco. Claro. Y en las nativas también hay,
y lo que tiene la corriente de la nativa es que normalmente el que planta nativa hace también todo el proceso de, yo tengo nativas en 4 litros, las más comunes, las más clásicas. Y el que planta nativas normalmente también es partidario de plantarlo chico, que vaya así, entonces eso tampoco es mi mercado. Y los proyectos y lo otro también, lo que se planta de nativas también son normalmente obra pública, son otras escalas, es otra dimensión de producción y no es mi nicho hoy por hoy apuntar a eso. Entonces, y tampoco que las quiero tanto, seamos sinceros. Entonces, bueno, nadie escuchó esto. Nadie por escuchó, favor, te lo pido. pero bueno, era una sala de café para mí. Pero bueno, ahí un poco. No, te entiendo perfectamente, porque en realidad, nada, bueno, es un tema que ya lo venimos hablando bastante, ese tema justamente en esto que es vegetación, ¿no? Pero tenemos que saber de todo, tenemos que estar preparados con todas las tendencias que hay, desde las más fundamentalistas a las menos, pero sí, es un buen dato este que vos decís, que más allá de que no hay un mercado que lo pide, los paisajistas quizás tampoco pueden ofrecerlo, pero no es que no lo ofrecen porque no pueden comprar las plantas, sino porque, bueno, yo creo que todavía falta un rato para que esto tenga una apropiación, si es que la va a tener, ¿no? Porque y la clave con el tema de las nativas, que me parece que desde mi pensamiento es, lo que hay poco desarrollo es que en cuanto a manejo de eso en espacio, que no sea, una cosa es la nativa en espacio natural y otra cosa es la nativa en espacio implantado. Y lo que me parece que nos falta es esa parte del manejo de la nativa en espacio, porque las plantas llevan manejo, exótica nativa tiene un manejo posterior, y lo que me parece que nos falta es justamente que eso. Hasta que no entre en línea de producción de vivero, quizás no se va a saber mucho más. Pero bueno, esa es la pata a todo esto que a mí siempre me hace ruido, es el tema del manejo posterior, porque no es cuestión tampoco. Por supuesto. Pero es... Sí, es otra charla. Larga, cortemos ahí. Sí, eso es otra charla. Sigamos por un lado con los ejemplares con los que podemos contar desde lo tuyo o con la experiencia. Chicos, a ver, Luchi. Sí, ¿cómo estás, Nacho? Bueno, nosotros justo venimos ahora de la clase de arbustos, hace una hora veníamos hablando de arbustos, y Benja, que tiene ruido atrás en el fondo, le voy a leer la pregunta de él, dice, ¿nos contás al menos 3 especies, arbustos o herbáceas, que más usás o te demandan los comitentes clientes? Y si es así, ¿generalmente te piden especies en particular? A ver, en arbustos, lo que más piden es, como arbusto, es Olea texanum. Ligustrum japonicum sería el nombre científico. No. No es Olea texanum, el nombre científico es Ligustrum. No te pueden pedir eso. No te pueden pedir eso, por favor. Sí. Me muero. Eso es. Sí. En arbustos es uno de los principales. Va palo a palo con las eugenias. Y más o menos ahí. Y Fotinia un poco ahí, un poquito más retrasada. Pero eso es. La Olea texanum es, si hoy vas a cualquier vivero, vas a ver que lo que más hay en producción hoy por hoy es Olea texanum. ¿Y eso crees que tiene que ver por la delimitación de terrenos o porque se usa sobre todo? La ventaja es que... No, sí. Lo que tiene la Olea texanum o el Ligustrum es que es una planta muy rústica, crece relativamente rápido, es muy manejable con poda, con lo cual se adapta a cualquier tipo de lote o situación que tenés. Es una caja neutra, te genera neutro, porque es verde, es algo que florece en primavera, muy perfumada, pero después es una caja verde y sirve para cualquier jardín y entorno. Entonces, por eso me parece que es un poco, y después, y también porque no da para innovar mucho tampoco, la gente no innova tanto y siempre van a lo seguro, ¿no? También tampoco hay tantos, hay un montón de arbustos, pero que se han pasado, pero lo que prevalece siempre es lo que es verde. Y después no sé qué más decía la pregunta ahí. ¿Generalmente te piden especies en particular? Bueno, es medio... Tiene que ver con lo que nos decías. Sí, medio entonces, Olea texana, la Fotinia,
¿Y cuál era la otra? Y la Eugenia. Y la Eugenia. Eugenia. En arbustos más o menos grandes, ¿no? Y el que le Y la sigue Eugenia. es el Pittosporum tobilanana o Pittosporum welleri Duff. Ese es el otro, que es el azarero enano. Ese va a ir como más de los más chiquititos. Y seguramente las restringias y en herbáceas el caballito de batalla. Hoy por hoy lo que veo es dietes que van a todos lados. Yo no vendo herbáceas, pero los dietes van por todos lados. Las salvias y seguramente los agapantos. Para mí es... Bueno, exactamente, son las mismas. Son los agapantos. Sí, de hecho lo vimos. Vos sabés que justamente los chicos en la clase, antes de que vos estuvieras acá en vivo, estuvieron analizando los hacedores de paisajes anteriores y exactamente son las plantas que salieron. Las dietes, los agapantos, la salvia me causa gracia porque son las plantas que, uno, ¿no? Sí, no sé, todo un tema, esto de enseñar, no solamente diseño, sino de que hay otras plantas que no son las más comunes y las que todo el mundo usa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, son otras vegetaciones. Chicos, ¿preguntas? Yo tengo una consulta, Nacho, ¿cómo estás? Dale, Fede. Vos como productor, ¿no?, de plantas, digamos, tenés que estar pensando el día de hoy, como bien decías antes, hacia el futuro, hace 5 o 20 años. Entonces, la verdad que tenés como ahí un trabajo muy importante. La verdad que es increíble ese trabajo. Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles son esas plantas que el día de hoy estás incorporando a tu producción que pensás que vas a poder vender de acá a 5 o 20 años? Si lo supieras, no. No hay. Imposible. No. Es hacer futurología. Es imposible. Yo es como cuando hacemos la planificación de lo que vamos a plantar, porque nosotros planificamos todo, de lo que vamos a sembrar, lo que vamos a hacer regajo, lo que vamos a injertar, lo que vamos a mandar a plantar a campo para que se críen, lo que vamos a plantar para ejemplar. Todo eso lo planificamos todas las etapas. Es una planilla enorme. Y siempre hacemos los clásicos, lo que se vende. Hay cosas, por ejemplo, que antes se vendían un montón y hoy por hoy, por ejemplo, antes se vendían muchísimo los robles y hace 5 años que los robles casi no se venden más. Pero no es mi caso puntual. Yo, como me junto con mis colegas que nos juntamos una vez por año a planificar el tema de precios y todo, es algo que la gente dejó de plantar robles de hoy. Entonces, no sé, y yo después voy innovando, es como, esto calculo que debe ser como cualquier negocio, planto y busco innovación sobre cosas que me gustan a mí, o que veo que cuando viajo o cuando leo publicaciones que afuera se usa, pero nunca sabés. Un caso insólito, el otro día, en esto de la cuarentena, ordenando, el que importó la primera Olea texanum, o Ligustrum japonicum, fue mi padre. Y eso fue hace más de casi 50 años que entró la primera Olea a Argentina. Wow. Y cuando lo trajo la verde y la amarilla. Y yo te podía decir que hasta el 84 lo que más se vendía era Olea amarilla. Y después, a partir del 95 lo que más se vende es Olea verde y yo ya casi no tengo Olea amarilla. Se dio vuelta ahí. Y no se sabe hacia dónde va. Tenés que mirar un poco la tendencia afuera, pero no siempre es así. Y no puedo. Y planto cosas que me gustan a mí. Termino plantando cosas que me gustan a mí y después tengo mucho intercambio con colegas y que son clientes también, entonces me dicen, a mí me gustaría, ¿por qué no vas por este lado? Y yo escucho bastante eso, sí, y sobre eso también, dice, muchos colegas me traen plantas y ahí vamos intercambiando y yo planto y quizás hice una fila y no vendí ninguno y como decía mi padre, el vivero está lindo, por lo menos lo adorna y queda bien. Y después lo tendré que sacar y empezar con otra cosa. Pero es muy difícil. Sobre todo en tema árboles y arbustos. En herbáceas es mucho más corto los procesos. En herbáceas es de 2 años. Lo mío hasta que yo, si saco una especie nueva, empiezo a plantar una hora para que sea conocida y todo, son 15 años. Imagínate mi padre con la Olea que la trajo hace 45, no, hace 50, y hoy está de moda, la trajo hace 50. Y hoy lo que menos tengo son Olea texanum. Increíble. Así que
No sé si te respondí, pero es Sí, sí, sí. el tema. Sí, no, responde porque me imagino que es un trabajo Y súper lo que me difícil. pasa a mí también cuando hago la planificación, hay cosas que las sigo dejando en la lista. Digo, alguna lo voy a vender. Y todo el mundo me dice, ¿para qué seguimos con esto? Y hay cosas que eran viejas que no las hacemos más y yo las volví a introducir de vuelta. Que las habíamos dejado de producir, las volví a empezar a producir de vuelta para ir cambiando. Y después es todo difusión, como todo. Exacto. Entonces, Sí. O sea que es un poco escuchar el mercado, un poco las tendencias y bueno, y trabajando, ¿no? Es una marcha diaria. exactamente, sí. Bueno, en eso mismo, mi formación me facilita en ese aspecto porque como parece del diseño o lo que se usa o no se usa, también lo veo ahí. Pero me pasó el año pasado de viajar y recorrer viveros igual que el mío en Holanda y en Bélgica, y hablando con los colegas viveristas, estaban en la misma situación. A ellos les pasa exactamente igual. Ellos producen mucho de lo mismo siempre porque es lo que demanda el mercado, y después tienen las cosas exclusivas cada vez menos porque tampoco tienen tanta demanda. Siempre hablando de ejemplar de árboles, ¿no? Principalmente. Sí, lo que yo más vendo hoy. Perfecto, gracias. Y acá nos preguntan en el chat, Raquel Robinson, cuando hablabas de los robles que no se venden más, dice bueno, supongo que quiere decir qué especie reemplazó a los robles. ¿Qué es lo que hoy se vende más, capaz, de árbol? ¿Qué especie de árbol? Lo que pasa con los robles tiene que ver con el tamaño. Los jardines son por lo menos en el aspecto privado, los jardines son cada vez más, entonces se buscan árboles más chicos. Entonces hoy se vende quizás mucho más un Acer bergerianum, o ahora que se venden muchísimo el Pyrus chantencler, que es igual y crece mucho más chico, más angosto y todo, que quizás un roble o un liquidámbar. Eso es lo que se van reemplazando por especies y también un poco las modas. Entonces se venden quizás más los Acer, que son más chiquitos, y no tanto los robles que sí son para campo y mucho lugar. Perfecto. Bien. Acá estoy, me fui, me sacó de internet, pero volví, por suerte. Nacho, ¿tuvieron ustedes algo así como lo que les pasó al vivero Ferrari? Que tenían, bueno, hablaste de los robles recién, ¿tuviste algunas otras plantas que dejaron de venderse? O sea, como que de algún modo, a ver, digo, no es que las coníferas hayan pasado de moda, pero no tienen un uso tan masivo como lo tuvo muchos años atrás. Pero espera, porque se entrecortó justo. No, te decía que si ustedes tuvieron algún tipo de plantas más allá de los robles, que por ejemplo tuvieron que dejar de producir, ¿qué especies? Porque la gente no compraba, ¿no? Porque la gente no las usaba. Así como les pasó a los del vivero Ferrari, que se quedaron con tantas coníferas sin mercado que les compre, ¿no? ¿Se entiende? Sí, nos ha pasado, pero en los últimos años no, ya directamente porque quedó más o menos lo que se vende, y los viveros, todos los viveros nos hemos achicado. Recién hablaba con una clienta, una paisajista, que también me dice, es un horror, no consigo no hay plantas distintas en los viveros, o me pedí una máquina que hoy están justo en flor, entonces todo el mundo quiere Magnolia solangiana, y no hay en los viveros Magnolia solangiana porque es muy difícil de propagar. Nos ha pasado, y sí, yo tengo árboles plantados en el parque que son casi los primeros que vinieron, y los dejamos de hacer no sé cuánto, un montón, y ahí están. Pero los últimos años no hemos sacado tanto como se sacó quizás más entre el 80 y el 90, de especies que se producían. Y lo mismo mis colegas que han introducido arbustos nuevos, más chicos y todo eso, hay un montón de cosas que ya directamente estuvieron poco tiempo en el mercado porque se dejó no había mercado que lo demandara y lo dejaron de producir y se pierde. Se pierde. Qué bárbaro. Bueno, ahí tenemos a Milagros que quería preguntar algo. Sí, buen día. Yo quería preguntarle cuál es, justamente hablando de arbustos, su opinión sobre el uso de los arbustos en el diseño y cómo los incorpora a los distintos espacios, ya que ahora hay tanto techo verde, no solo jardín en tierra. Sí, el uso de los... La pregunta es sobre cómo veo el uso de los arbustos
¿Ahora? ¿Esa es un poco la pregunta? Sí, sí, o sea... Bueno, ahora hay... Sí, dale, Nacho. Voy a subir para... No, te digo que estamos con... No, hoy es el primer día. Sí, el primer día de mala señal, digo. El primer día tenemos muy mala señal. Dale, seguí. No, y yo también tengo mala señal acá en el vivero, en el campo. Pero yo lo que noto, por lo menos que es un poco la tendencia, es como que cada vez son menos árboles y mucho más herbáceas o arbustos semileñosos, entonces los arbustos se están dejando. Yo creo que el desafío es empezar, que el trabajo que yo también estoy haciendo en mis proyectos, es empezar a buscar la vuelta de hacer generar el mismo efecto que lográs con las herbáceas. Yo creo que se puede armar con arbustos y eso. Y en los techos verdes hay un montón de arbustos que andan perfectamente, que podrían andar bien. Lo que tiene los arbustos es que los tiempos son más largos, que vos pones una herbácea y en 2 años lo tenés lleno, un arbusto en 2 años recién está empezando a ocupar un lugar, entonces hace que ahí. Pero la clave creo que está, y cómo sería empezar a combinar más y usar más arbustos mezclados con las herbáceas y que la larga termine siendo, porque el arbusto a largo plazo es mucho menor mantenimiento que una herbácea, siempre. Claro, con la buena elección de los arbustos, obviamente. No sé si iba por ese lado la pregunta. Sí, gracias. Mira, acá tenemos una pregunta que nos hace Bernie, que está muy buena. Pues, digamos, a ver, no es tan común diseñar un espacio pensando en que le ganaste 10 o 15 años, o 20 en algún caso, con las plantas ejemplares, ¿no? Con lo que ustedes producen. Entonces pregunta, ¿hay límite de edad para trasplantar árboles? Una pregunta. Y esto que dice, bueno, los ejemplares grandes siguen creciendo luego de ser trasplantados, que está bueno, porque en realidad son cosas que a lo mejor uno las tiene incorporadas, pero no es tan común. Dale. A ver, no hay límite para trasplantar en edad. El límite para trasplantar es lo que entra en un camión. Vamos a mover. Mirá. El límite es la altura y no tanto la edad. Eso es como ahí. Después si vas a mover, nada. Hay especies que reaccionan mucho mejor que otras a los trasplantes, y las plantas después de trasplantadas siguen creciendo, pero con una tasa mucho menor que si no lo hubieses movido, obviamente. Es como que un trasplante es como sufrir una operación, entonces tenés un proceso de postoperatorio. También he sabido eso, que si vos plantás un árbol de 6, 7 metros de un lugar a otro, y al lado le plantás uno de 1 metro, al cabo de 15 años, que plantaste de 1 metro va a estar mucho más grande todavía que el que vos trasplantaste, que quizás en lugar de tener, si lo moviste de 7, quizás tiene 10 y el otro tiene 15. ¿Está? Si vos ponés, pero el efecto que te dio el que pusiste de 7, en el efecto inmediato es totalmente distinto que si vos ponés uno de 1 metro y esperás 7 hasta que tenga los 7. Entonces ahí está, hay que buscar ese balance entre lo que vas a poner grande más algo más chico para que a la larga va a ser el que quede y el otro quizás va a quedar como más estático. Pero las plantas trasplantadas siguen creciendo, algunas mucho más que, algunas ni se enteran. Los plátanos ni se enteran, por ejemplo. Qué bárbaro. Un plátano, un palo borracho no se entera. Un olivo de 500 años no se entera. Sigue creciendo normalmente, por ejemplo. Increíble, increíble. Che, acá nos pone una pregunta que dice, ¿tenés experiencia en transportar especies a zonas con clima diferente? ¿Qué especies conoces con más versatilidad? Los comodines. ¿Hasta dónde llevaron plantas, Nacho? Nosotros... ¿Cómo? ¿Hasta dónde llevaron plantas? ¿Qué fue lo más lejos que llevaron? Nosotros, yo creo que hemos mandado todo el país. Estoy pensando, me quedan algunas provincias que quizás no, pero creo que hemos mandado todo el país. No, estoy pensando, pero algunas porque no es un tema de mercado, pero creo que Catamarca, no sé. Yo por lo menos no, pero quizás mi padre sí. Pero nosotros, las plantas hay muchas especies que tienen mucha plasticidad de ubicación en cuanto a eso. Nosotros tenemos la ventaja que estamos en una zona con un clima templado a templado frío, entonces
yo puedo criar jacarandá, además yo tengo jacarandá para los borrachos lapachos. Y al lado tengo Criofagus, que es una planta de Europa del Norte, el mismo lote. Entonces, eso me da. Y después, mandamos plantas a Mendoza, mandamos plantas a Misiones, mandamos plantas a Patagonia, mandamos plantas a Salta, y las plantas funcionan bien, en eso no hay mucho... A ver, en la gran mayoría, hay algunas que no, pero siempre es más fácil... bueno, ahora no me acuerdo lo que iba a decir ya, pero eso es un poco, nada, ahora, pero escucha, ¿y tenés plantas? Acá también una de las preguntas es, ¿y tenés plantas, digo, cuáles son aquellas que si alguien te dice, yo no sé, con esta, que con esta no falla, dijiste el olivo, que ni se da cuenta, ¿qué otra sería que podemos poner que no se dan cuenta casi la planta que la trasplantaste? Eso lo puedes hacer con los plátanos también. Los robles también, algunas variedades de los robles también se trasplantan muy bien y se recuperan. Los olmos también andan bien para el trasplante. Bueno, los palos borrachos ya los mencioné. Las tipas andan muy bien también. Y ahí te di un amplio... Sí, y tipas, digamos, entonces, hablando de esto de que la limitante no son los años, sino el tamaño, tipas de cuántos metros tendrías si tuviéramos que reemplazar en Ciudad de Buenos Aires las centenarias que ya están algunas muy enfermitas y lloran demasiado. Bueno, nosotros no, pero yo he visto tipas trasplantadas los árboles se venden por circunferencia 1 metro, ¿no? Pero yo he visto tipas por lo menos con un tronco de 80 a 100 centímetros, es una planta grande muy importante, trasplantadas perfectamente, con unos terrones que tenían 2x2. El pan de tierra tenía 2x2, que era lo que entraba en el camión. Ellas vienen y son levantadas de los montes en el norte, normalmente. Pero va podada todo para que entre por volumen, pero la tipa se recupera enseguida. Se podría ahí... Realmente la tipa también crece relativamente rápido, con lo cual capaz no se justifica poner una tan grande y poder poner una mediana y va a andar perfecto, que va a crecer más cuanto más grande es para el trasplante. Excelente. ¿Preguntas, chicos? ¿Tenemos preguntas? Justamente hablando de las distintas regiones y que usted aconseja a distintos grupos y a distintos planificadores del paisaje, ¿también aconseja, según el lugar, la región, qué plantas poner? Sí. Igual, sí. Normalmente, de acuerdo a la zona que nos dicen, nosotros asesoramos sobre hasta donde nosotros sabemos. Y después hay mucho, también el cliente ve también lo que funciona, ¿no? Lo que ya hay plantado. Pero... sí, nosotros asesoramos en todos los aspectos y hay algunas cosas que yo digo que no van a andar y después terminan dando, pero normalmente. Pero vamos sobre lo seguro. Y después estudiamos también, ya tenés cierta información anterior y sabés qué va a andar o qué no va a andar. Y en ese aconsejamiento, en esa recomendación, ¿también se fijan en lo que es la sustentabilidad del lugar? No provocar un impacto... Eso te diré que es algo bastante... No provocar un impacto grande trayendo algo... Lo que pasa es que eso es algo relativamente nuevo, el concepto de sustentabilidad. Sí, pero recién ahora estamos empezando a usar, a aplicar ese concepto quizás cuando hacemos la comercialización. Pero es como todo, es toda una educación ahí, entonces, sí. Pero a veces quizás tenía que ver más con el tema del manejo y los requerimientos y no se usaba el término sustentabilidad. Pero hoy buscamos y tratamos también de aconsejar por ese lado y mismo hasta, ¿cómo se llama? O tratar de educar desde nuestro lugar como viveristas. Gracias. Hoy soy la voz de Benja, que nos escribe por el chat. Dice, decías que te gusta jugar con especies. ¿Qué tipo de proyectos te divierte más hacer? ¿Cuál te da más placer? ¿Cuáles te dan más placer?
Qué difícil eso. Lo de los proyectos es difícil. Todos los proyectos, a ver, cuanto más desafío sea o más complicado sea, mucho más divertido es. Ahora estoy puntualmente, que arrancamos el año pasado con una colega, con una paisajista en una zona sobre el mar, a justo 100 kilómetros de Mar del Plata, en el Médano, un jardín costero con todo lo que implica hacer un jardín sobre la playa, porque no hay muchos antecedentes, y es todo un desafío. Y esos desafíos son súper interesantes. Y lo otro que me pasó como profesional es que a veces he hecho obras donde, bueno, a veces pasa que tenés clientes que te dejan crear y te dan libertad y confían en lo que decís, entonces casi intervienen lo justo y necesario, y eso es lo que me ha pasado a mí muchas veces, y hoy por hoy quizás tengo algunos clientes todo lo contrario, que son mucho más intencionistas, por así decirlo, y esa práctica como que no la tengo, y pierdo un poquito mi paciencia, pero no sé si me pregunta, pero y claro, y también a mí, de la misma manera que me divierte, a veces trato de cambiar esos preconceptos hacia llevar al cliente hacia otro, cambiar un poco la idea que quizás tenía o buscarle otro significado, y quizás a veces más del lado de la sustentabilidad también y todo eso, y es todo un trabajo, pero me pasa, agradezco que a veces me tocan más clientes que me dan mucha libertad, y eso facilita mucho la parte creativa y todo, eso a veces ahí, pero bueno, va. Buenísimo. Bien. Y acá tenemos una pregunta que en realidad ya la habían puesto antes y no la leímos, creo, que dice, ¿qué sucede con la producción que no se vende en el tiempo? ¿O siempre se llega a vender todo? No, nunca se sabe. Bueno, es lo mismo que le contesté a Federico. No podemos saber qué se va a vender ni cuánto. Entonces producimos en base a casi estadísticas o las planificaciones de años anteriores. Lo que no se vende se tira. En las plantas grandes se cortan, porque yo tengo la misma superficie, yo tengo 60 hectáreas en producción y tengo las mismas 60 hectáreas de acá, por lo menos hasta que pueda ir creciendo, pero entonces yo voy haciendo lugar y después a veces, pero mismo a veces lo corto no solo porque no se vende, y a veces para que si tengo 20 y yo sé que acá en 10 años voy a vender solamente 10, tengo que cortar para que esas 10 que me van a quedar sean mucho más grandes y se luzcan mucho más. Entonces ahí tengo que hacer sacrificio, pero lo que no se vende se saca y se tira. Y no se regala porque el costo de sacarlo es altísimo y no se justifica, y después tiene toda una logística de traslado y todo que a veces es la parte más cara de todo el tema, y por eso no se regala. A veces sí regalamos las plantas más chiquitas y se regalan o se hacen donaciones. Buenísimo. ¿Alguna vez tuvieron pérdidas muy grandes por heladas, por ejemplo? ¿O están acostumbrados ya por el clima de Mar del Plata? No, nosotros como estamos muy cerca, nosotros estamos a 20 kilómetros del mar, así que no tenemos casi régimen de helada. Y todas las plantas mucho más, tenemos heladas muy suaves, y todas las plantas mucho más sensibles a las heladas o al frío, se plantan todas en una sola zona del vivero. Mar del Plata es una zona quebrada, con lomadas, y el vivero tiene lomadas, entonces todo lo más sensible al frío está plantado arriba de la loma, y lo que le gusta mucho más el frío está plantado más hacia los bajos. Tenemos separado en ese sentido la producción. Los jacarandá están todos juntos con todas las nativas, están casi todas en un mismo lote, que casi no tenemos, y tenemos casi una diferencia de 2 grados de temperatura entre un lote y el otro, y están 5 cuadras. Y además tiene muchas cortinas, tiene muchas cortinas de viento, ¿no? Y además estamos totalmente preparados, sí. Sí, además estamos muy súper preparados. Mira, sí, acá Susana Ruth Neri dice que su primer parque importante en San Luis lo hizo con las plantas de Van Heden. Después tenemos a Clara Ibarra que dice, ¿los árboles de fuste de 14 y 16 necesitan tutor?
Mira vos. ¿Necesitan qué, perdón? Tutor. Todo necesita tutor. Todo lleva tutor. Lo único que no se le pone tutor son las gasolinas de 4 litros. De premisa, como árboles. Los tutor son las gasolinas, que van para arriba siempre. Después todo el resto, trasplantado, chico, grande, mediano, todo lleva tutor mínimo 2 años. 2 primaveras, no, son dos primaveras. Pero todo lleva tutor. Y cuanto más tutores pongamos, mejor es. No hay que escatimar en tutores. Che, Nacho, pero perdóname. A veces gastas más en tutores que en plantas, pero es lo que te asegura, por lo menos en plantación a campo, o mismo en la ciudad también, poner de 2 a 3 tutores. Lo ideal es poner 3 tutores siempre. Y la planta quede bien contenida. Y en plantas más grandes lo que se usa es un anclaje con tensores de alambre y torniquetas que vos vas ajustando y se entierra, si se entierra un poste abajo, es todo otro. Las plantas grandes también, pero las plantas grandes a veces son 3 años de tutorado. Sí, pero es clave el anclaje de las plantas. Te quería agregar que no solamente necesita tutor, sino saber tutoral. A ver, no es ponerle un palito, claro, ¿no? Digo, yo creo que vamos a tener que hacer un tutorial, ¿viste? De cómo hacer un tutor en una planta, porque definitivamente a veces uno ve que la... Sí. Sí, a veces ves que no sabes qué tiene a qué. Si el tutor tiene la planta tiene el tutor, eso es un clásico. Y después lo otro, por eso digo, a mayor número que mínimo, sí, son 3 tutores es lo ideal, porque de esa manera lográs que la planta quede bien centrada y no lo terminás llevando. Pero bueno, depende de toda la zona, pero todo debería llevar tutor. Totalmente. Soledad Padilla dice, me ha pasado al comprar ejemplares en viveros reconocidos que vienen podados mochados. ¿Vos los recomendás? Las plantas, en realidad, cuando uno trasplanta, si viene muy mochado, bueno, no voy a decir por otro lado. Las plantas, para venderlas grandes, llevan un proceso de poda, pero una poda de formación todo el tiempo. Nosotros podamos todos los veranos mucho, algunas cosas bien para que armen una muy buena copa y después que eso permita, y la poda permite después también sacar terrones más chicos o terrones adecuados. Entonces, si va muy mochado, no es lo ideal que vaya muy mochado. Siempre tiene que tener una poda acorde. Y sí, y nosotros en Argentina, por lo menos comparado con Europa, no podamos nada. Yo te digo que en Bélgica y en Holanda era impresionante lo que podan. Y los dejan... Nacho, y eso sí, aclaranos qué queremos decir con mochado. ¿Qué queremos decir con mochado? Es cuando vos tenés una rama quizás, no sé si se ve en mi mano, pero quizás tenés una rama muy gruesa así, cortada de lleno, y vos tenés como 3 o 4 ramas principales y nada más. Eso es como mochado. Casi como cuando ves esas podas de mochado, es como ves cuando vos ves poda en las veredas. Eso es mochado. Nosotros sí, lo que nosotros no mochamos, sino despuntamos. Claro. Lo que hay que hacer es despuntar, es sacarle por lo menos 1 metro, 1,50 m, 2, de acuerdo a la altura de la planta, obviamente, ¿no? Eso es proporcional. Si la planta es chica es mucho menos. Pero siempre es bueno una buena poda, pero de un despunte. Y alivianar también y entresacar ramas grandes también está bueno. Pero eso debería salir ya directamente desde el vivero. Hay otras cosas, por ejemplo, si vos vas a trasplantar un palo borracho o un ombú, lo vas a tener que, sí va mochado, pero se recupera muy bien. Así que las tipas también toleran. Pero eso es cuando son ejemplares muy grandes. Después, si son ejemplares medianos a grandecitos, no deberían llevar una poda drástica, sino una poda leve. Claro. Y lo que pasa es que voy a terminar, voy a arrancar la pregunta, voy a ser malo, voy a ser correcto. Lo que pasa es que a veces cuando están muy mochados, no generalmente, pero casi siempre tiene que ver con ser plantas que se pasaron en el vivero, en el cultivo. Claro. Entonces no tuvieron el espacio adecuado para cultivarse para ejemplar, entonces los tienen que mochar porque no los pueden manejar. Entonces ahí no siempre, por eso tiene que ver.
el manejo de plantas yo lo que planto para ejemplar son plantas que yo las voy a vender grandes y no son plantas que me quedaron. Yo planto hoy para este lote cuándo lo voy a empezar a vender y ahí, por eso. Es todo un manejo totalmente distinto el tema de los ejemplares. Por eso los míos no llevan casi poda, porque los voy podando todo el tiempo. Che, Nacho, ¿y tenés arbustos ejemplares? Si yo quiero comprar, por ejemplo, no sé, una cualquiera, una Bella grandiflora de 6 metros, no se justifica, no hay, ¿no? ¿O sí? Sí, hay, pero quizás no justo de Abelia, no, pero sí. En una época, nosotros hemos tenido, cada vez tenemos menos porque los arbustos tardan bastante en crecer, mucho menos que lo que tarda más que los que crecen un árbol, por ejemplo. Entonces, yo hoy por hoy tengo eugenias, por ejemplo, tengo eugenias de 5 metros para vender, para darte un extremo ahí. Y a veces, ahora no, pero he tenido fotinias de 5, de 4, de 3, Oleatexanum de 4. Pero, bueno, bien. Ahí tengo, sí, también. Lo que pasa es que cada vez tengo menos y tardo más. Y hay mucha demanda de arbustos grandes también. A veces mucho más demanda de arbustos grandes que árboles grandes. Claro, porque yo te iba a decir, con esta pregunta que hizo Milagros hace un ratito, digamos, en estos diseños que se hacen en corporaciones o en edificios o en techos, por ejemplo, yo me imagino que poner un arbusto de 4 años va a seguir viviendo, manteniéndose vivo, como cuando uno pone una planta adentro, ¿no? Vos ponés la planta y se mantiene viva, digamos. Entonces, en el caso del arbusto, ya ganarle 4 años al proyecto, creo que justifica muchísimo. Sí, totalmente, sí. Esto estamos. Me parece que hay una pregunta de Benja y si no, ya te voy a ir preguntando la pregunta de tu sueño. A ver, la pregunta de Benja, ¿la tenés, Luchi? Sí. ¿Nos cuentas bien cómo defines a un ejemplar y qué reglas se siguen para definirlos así? La definición de ejemplar es un término, tiene que ver con el tamaño, simplemente. Nosotros tenemos 3 categorías, o los viveros, no, nosotros no, pero los viveros tenemos 3 categorías, que es lo que llamamos estándar, que sería una planta estándar, si hablamos de un rome humidano, un rome estándar, eso es hasta 2 metros, es una planta estándar, hasta 2 metros es una planta estándar, ya cuando pasa los 2 metros hasta los 3 y moneditas quizás pasa a ser un semi-ejemplar, y después cuando ya supera los 3 metros en adelante pasa a ser un ejemplar y tiene que ver también con el tamaño del tronco. Lo normal, a ver, si vamos a árboles de copa, un fresno o un plátano, estándar es hasta un 10-12, y ya cuando vas de la categoría del 10-12, 12-14, estás todavía en estándar, y cuando ya vas del 14 al... Sí, del 12-14 al 16-18 o 18-20 estás en un semi, y de ahí para arriba te vas a ejemplar, y después ya tenés una categoría más que ya son súper ejemplares, que ya es cuando pasan los 30-35 centímetros de circunferencia del tronco. Ese es un poco y es una palabra, no sé, afuera le dicen espécimen, acá papá le puso ejemplar y nada, no hay nada escrito al respecto, es una denominación que le pusimos, se le puso acá. Bueno, hay que escribir, alguno tiene que saltar, tiene que empezar a escribir eso. Hay que investigar y escribir, hay que hacer el próximo paper. Bueno, Nacho, medio para ir cerrando, porque esto tratamos de ser puntuales en la apertura y el cierre. Y ahora la pregunta es de cierre para todos los que pasan por acá de los hacedores de paisaje. ¿Cuál sería el sueño? Si yo te dijera ahora cerrar los ojos y soñar algo para el paisaje, digamos de Argentina, no te voy a decir del mundo porque es demasiado, con que sueñes algo para el paisaje en Argentina, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría que pase con la profesión, con el diseño del paisaje, con la arquitectura del paisaje, como quieras llamarla? Con todo, que se plante más. Que empecemos todos a plantar más. Que perdimos la cultura de la plantación. Todos. Creo que eso es algo que se ha perdido. Tuvimos una gran época, también éramos pocos, pero tenemos una primera mitad del siglo pasado que éramos grandes plantadores y hoy tenemos que agradecer a esos grandes plantadores. Okay. Yo lo que noto es que ese proceso ya no existe más.
tenemos que agradecer a los que pensaron que no se iban a sentar abajo de esos árboles y hoy nos estamos sentando nosotros, y plantaron chiquititos y no había ejemplares en esa época, así que no había nada. Los viveros arrancaron oficialmente creo que en 1920, 1910, ahí empezaron a haber viveros formales, pero antes no había nada y tenemos un camino corto recorrido. Pero mi sueño es eso, pero no solamente porque yo vendo plantas, pero que se plante más, que vuelva la cultura. Uno va a muchos lugares y se perdió la cultura de plantar, nadie planta, que el árbol me quita sombra, que me quita espacio, que me quita esto, que me quita lo otro, y terminamos haciendo todo nada. Y nada, que se plante más, porque el verde suaviza la arquitectura, siempre. Y hay que estar más, y con la pérdida de espacio verde que hay también en las ciudades y todo, y que la gente tiene menos acceso, hay que plantar más y más cantidad y no tanto. Dejando que, sí, cambiar un poco esa cosa más. Plantar más. Che, me encanta, Nacho, yo te juro que me agarro ya esa frase, plantar más. Largamos bandera, largamos flyer, largamos por el canal de YouTube, ¿viste? No, larguemos. No, fuera de broma, porque mirá que con tanta cuestión, que la infraestructura verde, que la biofilia, que las Nature-Based Solutions, todo eso compro y yo soy la que lleva todas esas banderas también, pero creo que todo eso se resume en ¿no? Plantemos más, por lo que fuese. Por la producción, por el cambio climático, por la alimentación, por tener mejor calidad de vida, por tener mejor ambiente, y porque nuestros nietos tengan sombra donde sentarse, ¿no? Me parece que me encanta lo que decís, y la verdad es que yo, más allá de que me haya quejado tanto de esta virtualidad, agradezco muchísimo porque tenerte a vos ahí es un lujazo, y tener toda la gente que está conectada a diferentes lugares también es un lujo, y no es tenerlos conectados en lujos. ¿Sabes qué es el lujo? Que todos acá estamos compartiendo este pequeño sentimiento, este pequeño gran sentimiento, y después de esto cada uno va con la cabeza un poco más explotada que antes, eso espero, y con algo de ruidito que le hace esto de que bueno, que en realidad, como yo siempre digo, pensar en infraestructura verde es quizás sacar una baldosa y poner una plantita, ¿no? Es nada más que eso, no es llamar a un paisajista y no es sí lo tienen que llamar, seguro se tienen que llamar, pero en realidad es pensar en que pequeños grandes cambios se logran con esto. Así que, bueno, a vos especialmente un beso enorme, gracias por todo, gracias a todos por estar. Gracias por la invitación. Al contrario, ya te tendremos de nuevo, ya te tenemos acá combinado. Y bueno, Fede, vos también, gracias por unirte con los chicos de la Hiken, gracias a los chicos de la Hiken. Muchas gracias Nacho, gracias Vero por invitarnos, así que buenísimo, la verdad, muy enriquecedor esta charla. Muy lindo poder estar acá todos conectados, la verdad. Si quedó alguna pregunta, Vero, después que me la manden y listo, yo la contesto. A veces, con esto de la virtualidad, contesto por redes y todo eso, termino a veces contestando. Tengo siempre algún mensajito de alguien que escuchó y algo que quedó ahí en el tintero, no tengo problema. Quizá no la contesto enseguida, pero la termino contestando. Bueno, si hay algo, como le contesté a alguien el otro día que me escribió, dije, si hay algo a mí no me molestes hablar de plantas. Si quieres que haga de política y esas cosas, no, pero si me tocas hablar de algo, le puedo estar horas y días, viajar viendo árboles y plantas, puedo hacerlo, es lo que hago siempre. Pero bueno, así que no tengo, y para lo que necesiten consultas y todo, no tengo ningún inconveniente. No, un genio. Gracias a todos, gracias Luchi, por bancarnos tanto con toda esta producción, que se la debemos a ella. Se la debemos a ella y gracias a todos. Así que, bueno, un placerazo. Gracias por estar y nos vemos en 15 días seguramente con otro hacedor de paisaje. Ahí estuvimos viendo a quiénes vamos a invitar, les vamos a dar la sorpresa. Así que, incluso les recomendamos, si hay algún hacedor que a nosotros se nos escapa o no lo conocemos, o ustedes que consideran que vale la pena que nos venga a contar cómo se relacionan, entre otras cosas, con las plantas, porque esto es vegetación, encantadísimos, nos pasan los datos. Y bueno, y como esto de la virtualidad nos permite tomar un café acá a través de la computadora, todos nos dicen que sí. A nadie le da vergüenza, ninguno tiene que presentar nada ni preparar nada, así que aprovechemos esto, que cuando se haya acabado vamos a tener que salir a la calle y esto lo vamos a perder. Así que gracias por todo, gracias por estar acá.
Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.